Vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión muy importante que tiene que ver con la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Y vamos a hacer referencia aquí a un capítulo que curiosamente es el capítulo 13, y parece que supersticiosamente este capítulo, que tiene el número 13, no por casualidad retrata la caída del héroe, o más bien del antihéroe, porque difícilmente podemos considerar heroico a un personaje que sirve a un tirano. El tema fundamental desde el cual voy a explicar esta caída del héroe, que más bien es una caída crítica del antihéroe, se resume en una expresión muy simple, y es que quien sirve a un tirano es tan tirano como su amo. Es el cuadro sinóptico, es la sinopsis, es el resumen, es la síntesis de lo que a mi juicio podríamos considerar como la caída de este héroe, que es Agustín Cabral. Agustín Cabral es un personaje de ficción que crea, inventa Mario Vargas Llosa para retratar básicamente la caída de alguien que, sirviendo al gobierno del sátrapa, del tirano Rafael Trujillo, en República Dominicana, en un momento dado pierde la confianza de este dictador, de este mandatario totalitario, absolutista, y cae en desgracia. No se conoce el motivo exactamente por el cual este personaje de ficción, Agustín Cabral, símbolo literario de lo que sin duda fueron muchos otros, cae en desgracia. Este personaje, para recuperar el favor del tirano, tiene la triste ocurrencia, inducida por uno de sus amigos e intermediarios, de ofrecerle sexualmente a su hija de 14 años, para que el tirano se congracie con él de nuevo, se congratule con él de nuevo. Es una situación realmente siniestra que representa cómo la literatura puede presentar, insisto, un caso de pederastia descaradamente, que eso es el capítulo último de esta novela, un flagrante caso de pederastia, sin que ninguna ley civil, ni política, ni penal lo pueda proscribir. Es decir, que la literatura se toma libertades que la ley no permite. Claro, cuando yo he dado la definición de literatura aquí, precisamente en qué es la literatura, en este volumen, ¿qué es la literatura? Y he dicho que la literatura se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico. Mucha gente ingenuamente me preguntaba, bueno, ¿y qué tiene que ver la literatura con la libertad? Bueno, claro, cuando ustedes me preguntan qué tiene que ver la literatura con la libertad, es como si me preguntaran qué tiene que ver la libertad con el derecho penal. Vamos a ver, es que cuando la literatura no es un desafío a la libertad, no es literatura, es kitsch, porque evidentemente confirma un estado de cosas que no resultan problemáticas desde el punto de vista literario, y la literatura tiene un compromiso con una apertura de las posibilidades de la libertad humana que con frecuencia ni siquiera las leyes pueden disponer, ni contemplar, como se dice ahora. Las leyes disponen, no contemplan, pero bueno, esa es otra cuestión. El caso es que este capítulo al que nos vamos a referir, el supersticioso número 13, representa la caída del héroe en desgracia. El presidente del Senado de República Dominicana, dentro de lo que es esta ficción narrativa, que es Agustín Cabral, en un momento dado pierde la simpatía del dictador y cae en desgracia. Se le comunica que cae en desgracia, ¿cómo? A través de una publicación que se llama El Foro Público, donde el dictador juega a publicar artículos o escritos donde se comunica indirectamente a la gente la pérdida del favor del mandatario. De tal manera que así descubre Agustín Cabral que ha perdido el favor del mandatario. La técnica narrativa que utiliza Vargas Llosa consiste en relatar desde el presente de su hija, Urania Cabral, que regresa 35 años después a República Dominicana para volver a encontrarse con su familia, a la que le cuenta lo que ocurrió realmente. Claro, las hermanas de su padre, sus tías, consideran que su padre ha sido una muy buena persona, que fue uno de los leales servidores del tirano, pero es que no se puede ser un leal servidor del tirano sin ser también un tirano. Quien sirve a un tirano es tan tirano como su amo. Es muy difícil presentar como un buen
servidor público a alguien que sirve a un tirano, porque está implicado completamente hasta las últimas consecuencias de la tiranía. Una de las importantísimas críticas que presenta Mario Vargas Llosa en esta novela es cómo muchos de los servidores de la satrapía de Trujillo fueron después los principales representantes del cambio democrático que experimenta República Dominicana, empezando por el presidente de la República, que lo era con Trujillo, Joaquín Balaguer, y que lo será después en la transición democrática. Y muchos otros. Uno de los traidores a este personaje de ficción que es Agustín Cabral, uno de los traidores que es Henry Chirinos, apodado el constitucionalista beodo o la inmundicia viviente, así apodado por el propio sátrapa, por el propio Trujillo, es también uno de los principales servidores, de los más babosos que tiene el dictador Trujillo, y después será uno de los principales representantes del gobierno democrático de la República Dominicana. Y esto lo critica enormemente Mario Vargas Llosa en su novela. Pero yo me pregunto, y todos lo sabemos, pregunta retórica, ¿cuántos regímenes políticos que han experimentado un cambio hacia otros regímenes políticos de signo contrario han sido gestionados por los que estaban en ambos regímenes políticos contradictorios e incluso opuestos entre sí? Es decir, ¿cuántas personas que formaron parte de la Alemania nazi después formaron parte de estructuras políticas supervivientes a la Alemania nazi e integradas en el mundo democrático? Y más recientemente, ¿cuántas personas que formaron parte del gobierno en el franquismo siguieron implicadas en actividades políticas y gubernamentales de alto nivel durante la democracia y después de la democracia? Por lo tanto, este es un fenómeno muy común. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay de democrática, de experiencia democrática, qué hay de experiencia democrática en una democracia gestionada por las mismas personas que gestionaron también un sistema totalitario? Esta es una pregunta que la novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, pone sobre la mesa de la interpretación literaria. Es una pregunta a la que hay que dar respuesta. Y claro, naturalmente, se hace mutis por el foro, en definitiva, ¿no? Entonces, claro, la propia Urania Cabral, cuando relata estos hechos a su familia, que desconoce el desenlace clave, en virtud del cual su propio padre, el hermano de su tía, el tío de sus primas, la ofrece como víctima sexual, una criatura de 14 años, una niña, la ofrece como joya sexual en un episodio de pederastia absolutamente repugnante y depravada, valga la redundancia, al sátrapa Trujillo. Sus hermanas, las hermanas de Agustín Cabral, que ha hecho esto, no lo saben, tienen una imagen totalmente ideal de su hermano o de su tío, conocen esta historia, pues bueno, se encuentran muy mal, evidentemente, por decirlo muy suavemente. Y hasta tal punto les resulta imposible de asumir esto, que consideran que en realidad su padre, el padre de Urania, Agustín Cabral, no sabía esto realmente, no sabía que la hija iba a ser ese depravado objeto sexual del sátrapa Trujillo. Es decir, que incluso a él mismo lo habrían engañado. Es decir, la capacidad que la psicología humana tiene para no asumir la realidad, por miedo a la realidad, es decir, la capacidad que tiene la psicología humana de incurrir en idealismo con tal de legitimar una evasión de la realidad, es absolutamente recalcitrante. Ya hemos dicho en numerosas ocasiones que el idealismo es el miedo a la realidad. Kant fue mucho más que un traidor. Y yo no sé por qué se les llama filósofos a los idealistas que simplemente construyen sistemas filosóficos para evadirse de la realidad. Hombre, yo comprendo que en Königsberg el clima puede ser muy adverso y los hábitos de vida pueden ser muy aburridos o no lo sé. Pero desde luego inventar todo un sistema filosófico para justificar el miedo que uno tiene a la realidad, pues tal vez un psiquiatra nos hubiera liberado, si hubiera pillado a Kant a tiempo, nos hubiera liberado del desarrollo del sistema filosófico más aberrante de todos los tiempos, que fue el idealismo alemán, el idealismo filosófico alemán, que es el que sigue aflojando las tuercas del racionalismo humano desde el siglo XVIII hasta hoy. Es decir, yo creo que si Kant hubiera caído en manos de un buen psiquiatra, nos hubieran ahorrado la peor de las filosofías habidas y por haber, que fue el idealismo alemán. Pero no cayó esa breva, no había psiquiatras en Königsberg en ese momento.
Dice Urania Cabral que ella no siente nada familiar cuando habla con su familia. Dice, tampoco aquí siente nada familiar. Bueno, Urania no siente nada familiar porque está completamente agringada, es decir, es un producto ya de la sociedad estadounidense, donde no hay lazos familiares. Hay relaciones de alianza, pero no consanguíneas, y son relaciones de alianza además completamente mutantes, son cambiantes, no tienen duración en el tiempo. De ahí que no se tenga amigos ni enemigos permanentes, sino que se tienen intereses permanentes, como decía aquel político anglosajón. No siente nada porque está agringada. Hay una secuencia completamente de película de sobremesa, donde la niña, ingenua y feliz, se despide de su papá y le dice, me tengo que ir al colegio y tal, bueno, no tardes en volver, etcétera, 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 ¿no? Y su padre en ese momento descubre la carta publicada en El Foro Público, en torno a febrero del 61, del año 1961. Hay reflexiones sobre el poder político. Fíjense lo que se dice, cito, 30 años en las alturas del poder político habían hecho de Agustín Cabral un hombre experimentado en imponderables trampas, emboscadas, triquiñuelas, traiciones. De modo que saber que había una carta contra él en el Foro Público, la sección más leída y temida de El Caribe, la publicación oficial, pues estaba alimentada desde el Palacio Nacional y era el barómetro político del país, no le hizo perder los nervios. Es decir, no se desestabilizó porque él está muy acostumbrado a trampas, emboscadas, triquiñuelas y traiciones. ¿Por qué? Pues porque él también ha tenido que protagonizarlas para sobrevivir ahí. Es decir, pero vamos a ver, cualquier persona que desempeñe un cargo de mínima responsabilidad sabe que la vida es un despliegue de trampas, emboscadas, triquiñuelas y traiciones. Desde la guardería hasta la oposición a cátedra y lo que venga. Entonces, alguien que lleva trabajando 30 o 31 años en la administración pública y en otros aspectos, sabe que lo de las trampas, las emboscadas, las triquiñuelas y las traiciones son varias por segundo. Varias por segundo. No les digo ya nada lo que puede suponer esto en niveles de ejecuciones y decisiones políticas de un Estado, por pequeño que sea, aunque se trate de un Estado de 3 millones de habitantes, como era República Dominicana en aquel periodo, en aquel entonces. Por tanto, el poder siempre ha sido así, cualquier tipo de poder. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la carta del Foro Público? La carta del Foro Público está redactada en un español arcaizante, sofisticado, artificioso, con tonos cutres, realmente cutres, ¿no? Afectadísimos totalmente. Pero vale la pena leerla porque está muy bien compuesta por Mario Vargas Llosa, porque es un pastiche del estilo tosco, engreído y artificioso de la gente corta de mente y vanidosa de ambición. Dice así la carta, es una auténtica joya, es uno de los más valiosos pasajes de la novela, imagínense cómo serán los demás. Señor director, escribo por impulso cívico, protestando el agravio a la ciudadanía dominicana y a la libertad irrestricta de expresión que el gobierno del generalísimo Trujillo, esto es buenísimo, lo de la libertad irrestricta de expresión que el gobierno del generalísimo Trujillo, esto solo lo supera lo de la libertad de conciencia de Lutero, pero bien, garantiza esta república. Me refiero a que no se haya dado a conocer hasta ahora, en sus respetables y leídas páginas, estos epítetos casi de cantar de gesta, el hecho por todos sabido que el senador Agustín Cabral, apodado Cerebrito, en razón de que, glosa el propio texto, ha sido destituido de la presidencia del Senado al habérsele comprobado una incorrecta gestión en el Ministerio de Obras Públicas que ocupó hasta hace poco. He sabido también que, escrupuloso como es este régimen en materia de probidad y uso de fondos públicos, ni que hablara de una democracia. En materia de probidad y uso de fondos públicos, una comisión investigadora de los aparentes malos manejos y trapisondas, comisiones ilegales, adquisición de material obsoleto con sobrevaloración de precios, inflación ficticia de presupuestos, en que habría incurrido el senador en el ejercicio de su ministerio,
Hablamos de una dictadura, no de una democracia. Conviene subrayarlo porque, claro, si se mencionan comisiones ilegales, adquisición de material obsoleto con sobrevaloración de precios, inflación ficticia de presupuestos en que habría incurrido el senador en el ejercicio de su ministerio, conviene advertir a las generaciones más jóvenes que se trata de una dictadura, de un totalitarismo, no de una democracia. Y claro, ante hechos de este tipo, las generaciones más jóvenes, teniendo en cuenta lo que publica la prensa digital del día, pueden pensar que se trata de algo que no es un totalitarismo. No, es un totalitarismo, no una democracia. Comisiones ilegales, adquisición de material obsoleto con sobrevaloración de precios, no habla de mascarillas, no estamos en eso, no piensen mal. Inflación ficticia de presupuestos en que habría incurrido el senador en ejercicio de su ministerio, ha sido nombrada para examinar los cargos contra él. No tiene el pueblo trujillista el derecho de estar informado sobre hechos tan graves. Atentamente, ingeniero Telesforo Hidalgo Saíno, calle Duarte número 171, Ciudad Trujillo. Podríamos añadir República Dominicana, planeta Tierra, galaxia Vía Láctea. Vale, de acuerdo. Pero mientras Agustín Cabral lee esto, la hija le dice: me voy volando, papi. Oyó el senador Cabral. Es decir, es una película de sobremesa esta escena. Puedo regresar en la guagua del colegio, me quedaré a jugar a voleibol. Es decir, la niña en su mundo feliz, ideal, infantil, y su padre enfrentándose a una situación extrema, casi de vida o muerte podría suceder. Inmediatamente Agustín Cabral llega a la consecuencia clara, a la deducción clara de que esta carta pues, ha sido autorizada, por supuesto, por el presidente de la República, por el mandatario, por el sátrapa. El presidente de la República es Joaquín Balaguer, es un presidente títere, que luego será el presidente ejecutivo de la democracia, sino dictada directamente por el sátrapa Trujillo. Y probablemente redactada por el constitucionalista Beodo, también llamado Inmundicia Viviente, cuyo nombre de pila es Henry Chirinos, que fue un enemigo íntimo y un amigo íntimo de Agustín Cabral, un estrecho colaborador, indudablemente. Se trata de dos personajes históricos, Trujillo y Henry Chirinos, contra un personaje de ficción, Agustín Cabral. Nótese cómo la ficción es tan potente que puede enfrentar a dos personajes reales, ¿no? En una construcción fabulada, fabulosa. Se pasa constantemente de la prolepsis a la analepsis, es decir, el hecho presente en el que Urania Cabral cuenta a sus tías lo que le ocurrió y sus tías le cuentan a ella lo que en su infancia ella no percibió, que fue la caída de su padre. Se dice que nunca se supo con certeza por qué razón había caído Agustín Cabral. Dice, cito, nunca con certeza, aclara la tía Adelina, hermana de Cabral, de Agustín Cabral. Hubo muchas suposiciones, nada más. Años se preguntó Agustín qué hizo para que Trujillo se enojara así de la noche a la mañana, para que un hombre que lo había servido toda la vida se convirtiera en apestado. Pero es que los totalitarismos funcionan así, también funciona así cualquier tipo de democracia. Si alguien tiene un poder absoluto, puede permitirse caprichos que si ese poder absoluto no existiera, de ninguna manera podría adoptar, podría permitirse. Pero la democracia preserva unos derechos y unas garantías que los totalitarismos no conciben de ninguna manera. Por esa razón, mucho cuidado con destruir una democracia. Mucho cuidado con hacer fracasar una democracia, porque si la democracia fracasa, todo está perdido, todo está legitimado, pero al margen de la ley. Y claro, legitimar algo al margen de la ley supone situarse fuera de la ley, derogarla, anularla. Entonces, claro, lo peor que le puede ocurrir a una etapa de la historia y a un territorio de la geografía es perder una democracia. Porque, insisto, cuanto más se parezca una democracia a un totalitarismo, peor para la democracia. Y vivimos en una época donde la democracia y el totalitarismo cada día se parecen más. Y esto es enormemente peligroso. ¿Para quiénes? Para los demócratas, básicamente, porque son una especie en extinción. Los demócratas son una especie en extinción, realmente, y esto es muy peligroso. A partir de aquí, Agustín Cabral trata de ver qué es lo que ha pasado, trata de
identificar la causa que ha provocado esto y de resolverlo. Busca soluciones, pero las soluciones no se encuentran. Se suceden escenas comparables a las del Padrino, cuando Vito Corleone va despachando con diferentes personas y va administrando soluciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hace Agustín Cabral es ir a ver a Judas. ¿Quién es Judas? Judas es un personaje al que yo llamo así Judas porque es el gran traidor. Es decir, si algo representa a Judas, sobre todo es el poder de la traición. Ya saben cuál es, a mi juicio, la divisa de Judas. Así lo he expresado en ese cuento con ese título, la divisa de Judas. La divisa de Judas en virtud de la cual Judas considera que él es amigo de Platón, pero que es más amigo de la verdad, como si la amistad fuera una decisión unívoca, ¿no? Y como si la verdad supiera quién es Judas, quién es Platón o quién es cualquier interlocutor advenedizo. Henry Chirinos es el Judas de esta secuencia, de esta novela, porque él es, con toda probabilidad, quien ha traicionado a Agustín Cabral, quien ha redactado esta carta y quien ha gestionado o monopolizado o celebrado más que nadie la caída en desgracia de Agustín Cabral. Entonces, este Judas, este Henry Chirinos, es el primer personaje al que Agustín Cabral visita, para tratar de ver qué ha podido pasar. La familia tiene de este Henry Chirinos una imagen muy negativa. De hecho, hasta los más íntimos amigos de Henry Chirinos tienen una imagen de él profundamente negativa. E insisto, este fue un personaje histórico que aparece aquí como personaje literario. Yo me refiero a él como personaje literario. Lo que haya sido históricamente no es asunto mío. Yo interpreto la literatura, no interpreto la historia. Interpreto los hechos literarios, no interpreto los hechos históricos. Pero fíjense en qué términos se habla de él. Constitucionalista beodo, lo llama Trujillo, por su afición a la bebida. Inmundicia viviente, por su aspecto degenerado y depravado, mal vestido y sucio. La hermana de Agustín Cabral lo califica cuando habla con la Urania de 49 años, dice: ese gordo, negruzco y asqueroso fue uno de los que mejor se acomodó. De cama y mesa de Trujillo terminó de ministro y embajador de Balaguer. ¿Ves cómo es este país, uranita? Es decir, alguien que formó parte de la cama y de la mesa del sátrapa Trujillo, después acabó de ministro y de embajador con Joaquín Balaguer. Pero es que Joaquín Balaguer estuvo con Trujillo, estuvo supuestamente en el golpe de Estado y atentado contra Trujillo, y después de haber traicionado a algunos de sus cómplices del golpe de Estado, según sugiere la novela, insisto que lo que pasó en la historia no lo sé porque yo no estaba allí, y tampoco me fío mucho siempre de las interpretaciones históricas, ni de unos ni de otros, juzgo la novela. Este Joaquín Balaguer estuvo implicado en todas partes. Estuvo implicado con Trujillo, con los conjurados y con los demócratas. Y el constitucionalista beodo estuvo con Trujillo y con los demócratas. Y así se lo reprochan todo. Esto comúnmente se llamó ser chaquetero, ¿no? Se llamó ser chaquetero. Después recibió otra denominación. Cuando un político votaba con un partido y traicionaba a los otros, se llamó de otra manera. Yo ya no lo quiero ni mencionar. Cada uno sabrá nombrar estas cosas, pero toda la vida tuvo el término de los chaqueteros, en definitiva. Se llamó también los tránsfugas. Bueno, cada vez buscan un término más sofisticado. Yo no quería creer que hubiera traicionado a su compañero de toda la vida, dice la tía, la hermana de Agustín Cabral. Pero bueno, la política es eso, abrirse camino entre cadáveres. No, no solo la política. La vida humana es eso. La vida humana es la política. Es abrirse camino entre cadáveres. Porque la única diferencia entre la política y la vida humana es que la política se ejerce institucionalmente y la vida humana se ejerce biológicamente. Esa es la única diferencia. La política es la administración del poder, la organización de la libertad. Y eso implica abrirse camino entre cadáveres. Y la vida es abrirse camino entre cadáveres al margen de las instituciones políticas, ¿no? En definitiva. Porque la política no existía en los tiempos de Atila y Atila se abrió camino entre cadáveres. Por poner un ejemplo, bruto y bárbaro en el más estricto sentido y literal de la palabra.
Pero eso es la política y es todo lo demás, absolutamente, absolutamente. La civilización no es más que un maquillaje de este abrirse camino entre cadáveres. Un maquillaje del que la barbarie no dispone porque tampoco lo necesita, en definitiva. Claro, cuando Agustín Cabral va a ver a Chirinos, fíjense cómo habla Judas. Judas es término mío, ¿eh? El senador Chirinos lo espera en su casa, señor presidente. Isabelita entra al despacho hablando. Contestó él mismo. ¿Sabe qué me dijo? Las puertas de mi casa están abiertas día y noche para mi gran amigo el senador Cabral. Así habla Judas. Las puertas de mi casa, dice Judas, están abiertas día y noche para mi gran amigo el senador Cabral. Es decir, Judas siempre es tu amigo. Es decir, ya saben ustedes lo que yo he dicho siempre. Lo han repetido por ahí muchas veces. Hay dos tipos de amigos, los verdaderos y los falsos. Los falsos son aquellos que sabes cuándo te van a traicionar. Los verdaderos amigos son aquellos que nunca sabes cuándo te van a traicionar, pero sabes que lo harán. Es decir, todo amigo lleva dentro un Judas, todo aliado lleva dentro un Judas. Ustedes me dirán que exagero. Vale, buena suerte. Les deseo muy buena suerte cuando Judas los traicione. En definitiva. Y dicen, bueno, es que es una visión muy pesimista de la vida. Bueno, y tengo yo la culpa. Y tengo yo la culpa de que la vida sea como es. ¿Fui yo el que montó esto? No, hablen ustedes con su Dios, en todo caso, o con el concepto que tengan de la nada, o de la fortuna, o del nous, o del apeiron, o del Dasein, o de las mónadas, o del motor primero, o del espíritu absoluto. Los que buscan en la filosofía la solución a los problemas, pues diríjanse a su causa primera y pidan explicaciones, pero no me las pidan a mí, en definitiva. Claro, cuando va a casa del senador Henry Chirinos y se descubre cómo es esa casa, notamos que la topografía, es decir, la descripción del espacio, está en consonancia semánticamente con las características de este personaje. Este personaje es físicamente desagradable y molesto, morbosamente feo. Su casa es lo mismo. Sensorialmente es una madriguera de porquería. La vieja casa de 2 pisos, con balconcito colonial, es decir, novohispano, y ventanas con celosías del senador Henry Chirinos, se parecía a su dueño. Hay una analogía, una metáfora viva entre la casa y el habitante. El tiempo, la vejez, la incuria, la habían contrahecho, no la habían deteriorado, la habían contrahecho. Vuelto asimétrica, se anchaba excesivamente a media altura, es decir, como el propio cuerpo de Chirinos, como si le hubiera crecido una panza y fuera a reventar. Olía a viejo la casa, a humores rancios, hacía un calor infernal. Bueno, aquello era un mundo propio de una atmósfera pútrida, como el propio Chirinos. Imagínense ustedes eso. ¿Qué ocurre?, pregunta Cabral. ¿Por qué me cae encima todo esto? Y eso que se expresa en un presente continuo que seguramente no se usaba en la época. ¿Por qué se me está cayendo encima el cielo desde esta mañana? ¿Por qué se me cae el cielo encima? Sería lo correcto decir en español. O sea, la gente no habla así. Y desde luego en 1961 no hablaba así. Pero bueno, si aplicamos la lingüística forense, el resultado es otro. Entra en la habitación en ese momento, en la sala, un mayordomo. Y fíjense cómo hasta el mayordomo es una réplica de Chirinos en versión mayordomo. Un viejo mulato tuerto, tan feo y descuidado como el dueño de la casa, con una jarrita de cristal en la que había vaciado el jerez y 2 copitas. Es como si entrara un monstruito, el asistente de Frankenstein, ¿no? Igor, una cosa de este tipo. Es como una pieza más, semánticamente hablando, semióticamente hablando, del espectáculo de lo siniestro, en definitiva. El propio Agustín Cabral va a hablar con este hombre sabiendo que se trata de un fantoche, este hombre, este Judas. Lo conocía bien, dice, era un histrión de alto nivel. Pero es que un histrión de alto nivel son todos. Unos más profesionales y otros menos, pero lo son todos. Es decir, toda persona popularmente conocida o masivamente conocida
es el resultado de uno o varios personajes. Para la persona real no se la conoce nunca, en unos casos porque no existe, y en otros porque simplemente el personaje ha asumido ese papel, ha vaciado por completo a la persona. Y bueno, la relación que tienen es cínica, como es la única relación posible que puede haber entre personas poderosas, es el cinismo por completo, y el resultado es que de Henry Chirinos se hace burla, se le presenta como un ser grotesco y deteriorado, pero burlándonos del adversario no hacemos nada, no conseguimos nada. Burlarse del adversario es simplemente un procedimiento para entretener a los tontos, para atraer a los tontos, que son las amistades más inconvenientes, y en realidad para acabar convirtiéndose en un tonto más. Burlarse del adversario, ridiculizar al adversario es una forma de perder el tiempo. Es una declaración de impotencia, claramente de impotencia. Es una forma de perder el tiempo en la que el crítico se rodea de bobos, porque las personas inteligentes no prestan atención a esto, se rodea de bobos y acaba convirtiéndose en un tonto más, entre esa corte de bobos que se identifican con él. O sea, burlarse de un adversario es perder el tiempo. Es perder el tiempo completamente. Y eso es lo que hace el narrador de la novela burlándose de Henry Chirinos, porque el fracasado es Agustín Cabral y el que triunfa tanto como superviviente de la dictadura, como superviviente también en la democracia, es Henry Chirinos. En un momento dado Vargas Llosa hace una referencia de que Henry Chirinos es un cursi en todo lo que hace, toca, dice y siente. Pero, claro, uno a veces dice, un cursi en todo lo que hace, toca, dice y siente, yo si hubiera sido Vargas Llosa esto no lo habría escrito. Y no lo habría escrito porque puede haber algún lector que maliciosamente y también en cierto modo injustamente piense que esta frase podría aplicarse a Vargas Llosa. Un cursi en todo lo que hace, toca, dice y siente. Y eso me parece excesivo afirmarlo, pero me parece posible pensarlo. Entonces yo esto no lo habría escrito. Si hubiera sido Vargas Llosa esto no lo habría escrito. Pero luego, por otro lado, la cultura literaria de Agustín Cabral no es precisamente muy valiosa, porque se recrea en citas de dos autores que son francamente paupérrimas, no los autores sino las citas. Los autores, bueno, podemos discutirlo, pero se hace una cita de Tagore, una cita de Tagore. Y claro, la cita de Tagore, uno dice, pero vamos a ver, pero esto, ¿para qué sirve? Fíjense la cita. Un libro abierto es un cerebro que habla. Bueno, esto es una greguería de Gómez de la Serna. Del mismo modo que podemos decir, la Q es una O a la que le crece el rabo. ¿Entienden lo que les quiero decir con esto? Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Claro, era para decir, mire, un rábano cogido por las hojas es un rábano cogido por las hojas. Claro, este despliegue de metáforas básicas, totalmente elementales, con pretensiones parabólicas y parenéticas, esto se lo venden ustedes a una lengua que no tenga un Quevedo, a una historia que no tenga un libro como el Quijote y a un país donde no se disponga de un Lope de Vega. Pero, o sea, no me vengan vendiéndome a Tagore con frases así cuando yo pertenezco a una cultura que tiene un libro como el Quijote. Es decir, que si dentro de una tradición literaria como la española resulta que tenemos que acudir a Tagore para llegar a la conclusión de que un libro abierto es un cerebro que habla, miren, los cánticos antiguos de los Vedas, los cánticos antiguos de los vikingos, eran esto ya, O sea, este tipo de... El corazón es una manzana que palpita, esto ya lo cantaban los antiguos Vedas. Y también los cánticos de los antiguos vikingos. O sea, esto es literatura primitiva o dogmática. Entonces, claro, cuando nuestra cultura literaria nos remite a este tipo de parénesis,
vamos, el refranero común de cualquier pueblo de Europa o de la península ibérica, de cualquier lengua de la península ibérica, es más brillante que esto, ¿eh? O sea, que no me vengan, o sea, si ustedes no han visto nunca el Mediterráneo, a lo mejor lo ven por primera vez y creen que lo han descubierto, pero esto lleva ya muchísimos milenios inventado. Luego verán ustedes la cita que hace del segundo autor. El segundo autor es Ortega y Gasset. Verán la cita que destaca de Ortega y Gasset, ¿eh? Pero cuando les vaya a decir esto, siéntense. Cuando se lo vaya a contar, estén sentados. Una de las características de las sociedades inútiles es que no saben valorar a sus miembros inteligentes. Esto es muy importante. Una sociedad comienza a estar gestionada por inútiles cuando las personas inteligentes son invisibles en esta sociedad. Cuando una sociedad premia a los inútiles es porque no se percibe entre ellos a ningún inteligente, aunque los haya. Y esto es un gran problema, porque solo las sociedades inútiles, las sociedades institucionalmente inútiles, se caracterizan porque no saben valorar a sus miembros inteligentes, porque no saben valorar a las personas inteligentes que forman parte de ellas. Entonces, claro, en un momento dado el propio Henry Chirinos le dice: tú, Agustín Cabral, no eres como yo, tú eres un caballero. Claro, tiene una idea de sí mismo completamente, pues, de un traidor, de un miserable, como puede ser Judas, ¿no? Y se dice constantemente: la mala hierba nunca muere. No, la mala hierba nunca muere, la mala hierba muta. No muere, muta, se transforma, se metamorfosea, pero siempre pervive constantemente. Entonces, de vez en cuando hay pausas en esta narración donde Urania Cabral mira a la luna. Se le queda una visión selenita de las cosas. Entonces mira a la luna y dice: la luna y tal. En Nueva York no había una luna como esta. Se dice New York, escrito New York. En New York no había lunas así, como la luna que se manifiesta en República Dominicana, en Santo Domingo. En New York, Manhattan, podríamos decir, ¿no? Si nos ponemos ya pijos, decimos, en Manhattan no había lunas así. No llegamos a tanto. Nos quedamos en New York, casi con Frank Sinatra, ¿verdad? Díganle a Frank Sinatra que en New York no hay lunas como la de República Dominicana. Entonces, claro, estos momentos de cursilería, de lirismo cursi, creo que sobran en una buena novela, pero como se trata de llegar a un público que no lee buenas novelas, pues hay que ser empático de esta manera. Entonces, claro, el capítulo en definitiva concluye con la idealización de la víctima que sirve al tirano. Insisto en que cuando alguien sirve a un tirano es porque es tan tirano como su amo, pero aquí, sin embargo, se presenta a Agustín Cabral como el servidor bueno del tirano malo, como el poli bueno, en definitiva, que cae en desgracia. Claro, la idealización de la víctima, evidentemente, es muy cuestionable, porque ninguna persona honrada sirve a un tirano sin dejar de ser honrada. Es completamente imposible hacer compatible la honradez y el servicio a una tiranía. Claro, dice la hermana de Agustín Cabral: tu padre, Urania, fue el político más honrado y el padre más bueno del mundo. Es irónico completamente, porque el padre más bueno del mundo no entrega a su hija como una Ifigenia sacrificada para el deleite sexual de un sátrapa, a cambio de recuperar la confianza de ese sátrapa. Y le dice a la hija: no te portaste con él como debías, ya sé que lo mantienes y le pagas la enfermera, etcétera, etcétera, pero aquí hay una ironía trágica que la tía de Urania no comprende. Y le dice: no era tan buen padre como crees, tía. Y la tía no lo asume, evidentemente, ¿no? La tía no lo asume. Con todo, Agustín Cabral sigue después y va a ver a Johnny Aves, al gran torturador del régimen. Y Johnny Aves lo trata fríamente y le dice: yo hago lo que me mandan y yo no tengo amistades. Yo sirvo al tirano como lo sirve usted, en definitiva, y yo hago mi trabajo. De tal manera que Agustín Cabral se ve completamente abandonado, completamente indefenso ante esa situación, se ve completamente solo.
pero se ve del mismo modo que se vieron otros personajes que en el pasado acudieron a él y a los que él también dio la espalda. De tal manera que, insisto, el que sirve a un tirano es tan tirano, en definitiva, como su propio amo. Y vuelve a decir el narrador que Agustín Cabral recordó la cita de Ortega y Gasset, apuntada en una libretita que llevaba siempre en el bolsillo. ¿Y por qué en una libretita? Si se sabe la cita de memoria, basta apuntarla en la memoria, no hace falta depositarla en el relicario de una libretita, en definitiva. Entonces, claro, yo como lector, cuando me encuentro con este texto, ansío llegar a la cita de Ortega y Gasset. Quiero saber cuál es esa cita de Ortega y Gasset tan importante, tan famosa, que el propio narrador, por orden de Vargas Llosa, demora una y otra vez. Entonces yo sigo leyendo, sobre todo para saber cuál es esa cita de Vargas Llosa que quiero leer, esa cita de Ortega y Gasset que me ofrece Vargas Llosa y que yo espero que sea casi la revelación, ¿no? En definitiva. Pero todavía no llega la cita, así que esperen. De todos modos, ustedes siéntense, no porque tarde mucho en llegar la cita, sino porque la cita es contundente. Hay una disputa entre la tía y la sobrina. La hermana de Agustín Cabral defiende a su hermano y la hija de Agustín Cabral acusa a su padre de haberla entregado a las fauces, a la satiriasis del sátrapa Trujillo, en definitiva. Y lo que dice es cierto, de ahí la fuerza de la tragedia. El caso es que llega la cita de Ortega y Gasset. Cito el texto de la novela. La cita de Ortega y Gasset apareció en la esquina de una página escrita con su letra menudita. Cito. Ortega y Gasset escribió: nada de lo que el hombre ha sido, eso será, lo ha sido, lo es ni lo será de una vez para siempre, sino que ha llegado a serlo un buen día y otro buen día dejará de serlo. ¿Qué les parece esto? A mí me parece lo que es, una chorrada total. Prosigo con la cita, no de Ortega, que ya ha terminado, sino del texto de la fiesta del chivo. Él era un ejemplo vivo, él, Agustín Cabral, era un ejemplo vivo de la precariedad de la existencia que postulaba esa filosofía. ¿Eso es una filosofía? Eso es una terapia de grupo. Nada de lo que el hombre ha sido, eso será, lo ha sido, lo es ni lo será, de una vez para siempre, sino que ha llegado a serlo y un buen día y otro buen día dejará de serlo. Pero esto no es una filosofía, esto es una adivinanza resuelta en sí misma, esto es una chorrada. Eso es como decir, el pasamanos es una barra que sube y baja según subamos o bajamos. Un día subimos, otro día bajamos. Pero eso no es una filosofía, amigo. Eso es una tomadura de pelo, completamente. Vamos a ver, si ustedes creen que esto es una filosofía, entonces, cuando lean cualquier soneto de Quevedo, ¿dónde se meten? Vamos a ver, si ustedes creen que esto es una filosofía, yo lo que creo es que esto es una chorrada que se puede publicar en cualquier red social, para que la gente comente, como las vacas rumian la pasión de los prados, en definitiva. Pero esto no es una filosofía, es que la filosofía es otra cosa, ¿eh? La filosofía es un modo de relacionar las ideas de las que disponemos y con las que actuamos, un modo que puede ser sistemático o asistemático, una relación que puede ser crítica o acrítica, ideas que pueden ser racionales o irracionales, con los conocimientos de los que disponemos desde criterios científicos o de espaldas a la ciencia, y con los que de hecho actuamos. Pero es que esto no es una filosofía, esto es una engañabobos completamente. Es decir, si esta es la cita más importante que Agustín Cabral es capaz de extraer de Ortega y Gasset, o Agustín Cabral conoce poco de Ortega y Gasset, o bien Ortega y Gasset es, en este punto, una tomadura de pelo. El capítulo termina cuando Agustín Cabral, aislado y solo en un café, en un bar de República Dominicana, lee en la prensa que llega al país Manuel Alfonso. ¿Quién es Manuel Alfonso? Manuel Alfonso es una especie de dandy o rufián de alto nivel, tal como lo presenta la novela. Lo que era en la realidad yo lo ignoro. Pero en la novela se le presenta como un rufián de alto nivel, como un proxéneta, que surte de mujeres al sátrapa Trujillo para sus depravaciones sexuales. Se le ocurre hablar con él, no para ofrecerle a su hija, sino para que pueda encontrar una solución al problema.
Y la solución que se le ocurre dar al problema a este celestino sexual, valga la redundancia, a este rufián, a este dandy que surte de material sexual de mujeres a Trujillo, es ofrecerle como criatura a la hija de Agustín Cabral, a Uranita, de 14 años. A esto se le llama abuso sexual, a esto se le llama pederastia, a esto se le llama trato de mujeres, de blancas, de negras, de lo que sea, trato de mujeres. Esto es algo infame. Y en ese callejón sin salida, en ese laberinto de depravación, se mete Agustín Cabral, enajenado, perdiendo totalmente la razón. Claro, se supone que estos abusos sexuales en democracia no se dan. Se supone que en democracia no hay listas donde la pederastia tenga lugar. Se supone. Pero les propongo un trabajo de investigación. Analicen ustedes lo que ocurre en la fiesta del chivo y analicen ustedes lo que ocurre en las democracias occidentales. Es un test del estado en el que actualmente se encuentra la democracia. Cuantas más analogías se encuentren ustedes entre lo que ocurre en la fiesta del chivo y lo que ocurre en las democracias occidentales, cuantas más analogías se encuentren, verán hasta qué punto las democracias occidentales están muy enfermas. ¿Cuál es la solución? Yo no la tengo, pero espero no vivirla. Quienes vivan en la segunda mitad del siglo XXI conocerán no la solución, pero sí el desenlace.